Oyes el tintineo de cadenas doradas contra mármol frío. Es diciembre de 1347, y tus pies descalzos tocan las losas heladas de Santa Sofía, mientras el incienso de mirra bizantina quema tu garganta. A tu alrededor, 600 nobles del Senado susurran en griego medieval, pero tú solo tienes 9 años y la corona de Constantino pesa 4 libras sobre tu cabeza infantil. Eres Ana Paleóloga, y en este momento, sin saberlo, acabas de firmar tu sentencia de muerte, porque lo que ningún cronista se atrevió a escribir es que el Imperio Bizantino había perfeccionado un sistema para eliminar emperatrices menores cuando cumplían 16 años. Y ti, pequeña Ana, acabas de convertirte en la siguiente víctima de una maquinaria que transformaba matrimonios infantiles en asesinatos programados. La ceremonia de coronación dura 3 horas. Tu tutor, el Megas Logoetes Cantacusenos, te sostiene la mano mientras el patriarca de Constantinopla derrama óleo sagrado sobre tu frente. Pero sus ojos no miran al crucifijo dorado del altar. Miran el registro de dote que marca 500.000 solidi de oro, propiedades en Cafa y derechos comerciales en Trebisonda. Porque cada emperatriz menor no era una persona, era un problema financiero con fecha de caducidad. Sientes el peso de los ropajes púrpura empapados de sudor frío. El coro entona el Kyrie eleison mientras los magnates del Senado calculan cuántos años faltan para que puedas reclamar tu herencia. 7. Exactamente 7 años antes de que te conviertas en una amenaza real para sus fortunas. 7 años para disfrutar de tus 500.000 solidi, mientras planifican cómo quitártelos para siempre. Pero Ana Paleóloga no era una niña cualquiera. A los 11 años ya leía latín y griego clásico. A los 13 dominaba la contabilidad imperial y había memorizado el libro de las ceremonias completo. Y a los 15, apenas un año antes de su muerte programada, descubrió los registros secretos del tesoro imperial que revelaban el destino de todas las emperatrices menores de los últimos 50 años. Ninguna había sobrevivido más allá de los 16. Los documentos estaban ocultos en el monasterio de Pantocrátor, entre los manuscritos de los Santos Padres. Crisobollos imperiales con sellos rotos. Inventarios de farmacias palatinas listando cantidades anómalas de arsénico. Cartas cifradas entre el Megas Logotetes y médicos de Constantinopla, Palermo y París, intercambiando lo que ellos llamaban técnicas discretas de resolución dinástica. Y al fondo de todo, un manual secreto, el Therapeuticon Mysticon del médico palatino Máximos Planudes, que contenía 23 fórmulas diferentes para simular muertes naturales. Ana leyó cada página durante las madrugadas de invierno de 1353, cuando los monjes dormían y solo las velas de cera siciliana iluminaban la biblioteca. Descubrió que su propia madre había muerto a los 16 años con síntomas idénticos a 3 emperatrices anteriores: fiebre súbita, vómitos con espuma, convulsiones que duraban exactamente 72 horas, y muerte durante festividades religiosas para que los patriarcas pudieran bendecir la tragedia como voluntad divina. Pero lo que más la aterrorizó fue encontrar su propio nombre en una carta fechada 6 meses antes de su coronación. El Megas Logotetes ya había calculado la fecha exacta de su eliminación, el 15 de marzo de 1354 durante la fiesta de la ortodoxia, cuando cumpliera exactamente 16 años y 2 meses, la edad perfecta para que nadie sospechara de una muerte natural por enfermedad. El sistema era diabólicamente eficiente. Cada emperatriz menor generaba entre 200.000 y medio millón de solidi en beneficios redistributivos para las 12 familias senatoriales más poderosas. Sus dotes no retornaban a las familias de origen, sino que alimentaban un fondo secreto controlado por los logotetas. Los registros del saquelarios mostraban transferencias por defunción natural, realizadas 48 horas después de cada funeral imperial. Las muertes no eran tragedias, eran negocios planificados con precisión actuarial. Y Ana, leyendo a la luz de las velas mientras afuera Constantinopla dormía, comprendió que no tenía escapatoria. El protocolo médico ya estaba en marcha.
El 15 de marzo, dentro de 4 meses, le servirían vino especiado con las 3 gotas exactas de arsénico mezclado con especias orientales. Los síntomas aparecerían 72 horas después. Moriría durante el domingo de ortodoxia, cuando toda la corte estaría rezando por milagros. El patriarca bendeciría su muerte como prueba divina de pureza imperial, y 12 familias senatoriales se repartirían su fortuna antes de que su cuerpo estuviera frío. Lo que Ana no sabía es que este mismo sistema había conectado Constantinopla con París, Londres, Nápoles y Aviñón mediante una red internacional de médicos viajeros que compartían el terapéutico místico entre cortes europeas. Ni siquiera imaginaba que su muerte desataría una guerra diplomática silenciosa, cuando el dux de Venecia acusaría al emperador Juan V de asesinar a su sobrina, o que las cartas del Archivo Secreto Vaticano revelarían que el propio Papa Urbano V conocía el sistema, pero lo toleraba a cambio de donaciones bizantinas para la reconquista de Tierra Santa. Ana solo sabía una cosa: tenía 4 meses para encontrar una forma de sobrevivir a la maquinaria de muerte más sofisticada del siglo XIV. 4 meses para burlar a médicos palatinos, senadores corruptos, patriarcas cómplices y una red internacional de asesinatos que había eliminado sistemáticamente a todas las emperatrices menores durante medio siglo. Pero la pequeña emperatriz de 16 años tenía una ventaja que sus asesinos no habían calculado. Había aprendido sus métodos. Conocía cada gota de veneno, cada síntoma programado, cada fecha marcada en sus calendarios de muerte. Y más importante aún, había encontrado los nombres reales de todos los involucrados en la red. Los nombres que Ana encontró en aquellos manuscritos secretos no eran de nobles cualquiera. Eran los arquitectos de un sistema que había convertido el asesinato político en ciencia médica respetable. Y el más peligroso de todos era precisamente su tutor, el Megas Logothetes Cantacusenos, quien había perfeccionado las eliminaciones durante 18 años de servicio imperial. Cantacusenos no trabajaba solo. Las crónicas del Patriarcado de Constantinopla revelan una red que incluía al médico palatino Máximos Planudes, al protobestiarios Miguel Tsicandiles y al saquelario responsable de las transferencias financieras póstumas. Pero el verdadero cerebro del sistema era algo mucho más siniestro: una alianza secreta entre el Senado bizantino y médicos de cortes europeas que intercambiaban técnicas de eliminación discreta. El terapéutico místico no era solo un manual de venenos. Era un tratado científico de 300 páginas que documentaba síntomas, tiempos de reacción, dosificaciones exactas y procedimientos post-mortem para cada tipo de víctima. Planudes había catalogado métodos específicos para niñas de 9 a 16 años, considerando peso corporal, dieta imperial, ciclos lunares e incluso el clima de Constantinopla. Cada fórmula estaba probada en prisioneros del hipódromo antes de aplicarse a las emperatrices. Ana descubrió que la fórmula destinada para ella, registrada como Preparación 7, para sujetos rubios de 60 libras, consistía en 3 componentes: arsénico blanco molido con especias de Alejandría, mercurio líquido destilado en alambiques venecianos y un tercer ingrediente que los registros identificaban solo como lágrimas de Santa Elena, probablemente algún alcaloide extraído de plantas del monte Athos. La logística de eliminación estaba planeada con precisión militar. El 15 de marzo de 1354, Ana cenaría en el Triclinón Imperial con 43 invitados seleccionados. El menú ya estaba definido: cordero con salsa de menta, pan de centeno de los monasterios del Bósforo, quesos de Capadocia y vino de Quíos servido en copas de oro decoradas con rubíes. El veneno sería administrado específicamente en la tercera copa de vino, durante el brindis por la ortodoxia que tradicionalmente realizaba el patriarca a las 9 de la noche. Los síntomas comenzarían exactamente 72 horas después, el 18 de marzo durante los oficios de vísperas. Primero, vómitos con espuma blanca. Después, convulsiones que simularían posesión demoníaca, lo que permitiría al patriarca oficiar exorcismos públicos mientras Ana agonizaba.
Finalmente, muerte el 19 de marzo, día de San José, para que el funeral coincidiera con celebraciones religiosas y nadie cuestionara la voluntad divina. Pero Ana había encontrado algo más perturbador en los registros del monasterio de Pantocrátor. Una correspondencia cifrada entre cantacucenos y médicos de París, Londres y Palermo, fechada en 1352, que revelaba coordinación internacional para eliminaciones simultáneas. El mismo mes que Ana moriría en Constantinopla, otras 3 princesas menores serían eliminadas en Francia, Inglaterra e Italia, usando variaciones del mismo terapéutico en Misticón. La carta más terrorífica, firmada con el sello del propio Papa Urbano V, autorizaba estas resoluciones dinásticas a cambio de donaciones para la reconquista de Tierra Santa. El Vaticano no solo conocía el sistema, lo bendecía oficialmente como purificación de linajes corrompidos por herejía. Ana comprendió que no solo luchaba contra el Senado bizantino, sino contra una alianza internacional que incluía las cortes más poderosas de Europa y la propia Iglesia Católica. Durante enero y febrero de 1354, Ana utilizó su acceso privilegiado al tesoro imperial para copiar documentos y construir evidencia. Trabajaba de madrugada, cuando los escribas dormían, y solo los guardias sirios vigilaban los pasillos del gran palacio. Con tinta diluida en lágrimas, porque el miedo la hacía llorar mientras escribía, documentó nombres, fechas, cantidades y procedimientos de cada eliminación de los últimos 20 años. Lo que descubrió la horrorizó más que su propia muerte programada. El sistema no había comenzado con ella ni terminaría con ella. Los registros mostraban una lista de futuras problemáticas que incluía a 12 princesas menores de cortes europeas, todas programadas para eliminación entre 1354 y 1360. Sus muertes ya estaban calendarizadas, sus métodos de eliminación ya estaban seleccionados y sus fortunas ya estaban repartidas entre familias que ni siquiera las conocían. Ana también descubrió que el propio emperador Juan V desconocía el sistema. Las cartas interceptadas revelaban que Cantacoucenos mantenía al emperador ignorante mientras administraba las eliminaciones como política de Estado necesaria para estabilidad imperial. Juan B. firmaba decretos de sucesión, creyendo que las muertes eran enfermedades naturales, sin saber que su propio Megas Logotetes dirigía una red internacional de asesinatos sistemáticos. En febrero de 1354, faltando solo un mes para su eliminación programada, Ana tomó la decisión más desesperada de su vida. No podía escapar de Constantinopla. Los caminos estaban vigilados por guardias leales a Cantacucenos. No podía denunciar el sistema. ¿Quién creería las acusaciones de una niña de 16 años contra el Senado completo? No podía buscar protección del emperador. Cantacucenos controlaba todo acceso al palacio imperial. Ana solo tenía una opción: usar el propio sistema contra sus creadores. Si iba a morir el 15 de marzo, se aseguraría de que los documentos que había copiado llegaran a manos que pudieran destruir la red internacional de asesinatos. Pero para eso, necesitaba un aliado que los conspiradores nunca esperarían. Antes de la parte más perturbadora de esta historia, paga el peaje de la curiosidad. Deja el like ahora y comenta de dónde me sigues. Esto ayuda al algoritmo a empujar historias medievales con menos romantización y más verdad. Porque lo que Ana hizo en sus últimas semanas de vida cambiará para siempre lo que crees saber sobre el poder en el mundo medieval. El aliado que Ana encontró era el último que Cantacucenos habría imaginado: su propio hijo, Miguel Cantacucenos, de 18 años, quien servía como escriba en la Cancillería Imperial. Pero Miguel no era un cómplice voluntario. Ana lo chantajeó con evidencia de que su padre había envenenado a la primera esposa de Miguel para casarlo con una heredera más rica 2 años antes. La confrontación ocurrió el 28 de febrero de 1354, en las catacumbas debajo del monasterio de Pantocrátor, donde Ana había escondido todas las copias de los documentos. Miguel llegó creyendo que se trataba de un encuentro romántico secreto,
pero Ana le mostró la carta con el sello de su padre ordenando resolver el problema de Eudoxia Cantacuzeno con el método estándar para esposas problemáticas. Eudoxia, la primera esposa de Miguel, había muerto a los 20 años con síntomas idénticos a las emperatrices eliminadas: vómitos con espuma, convulsiones de 72 horas, muerte durante festividades religiosas. Miguel leyó los documentos a la luz de las antorchas, mientras Ana contaba los días que le quedaban. 15 exactos hasta el 15 de marzo. La evidencia era incontestable. Su padre no solo dirigía la red de asesinatos de emperatrices menores, había eliminado a su propia nuera cuando ella descubrió irregularidades en las cuentas del Tesoro Imperial y amenazó con denunciarlas al emperador. Eudoxia había muerto porque sabía demasiado. Como Ana sabía demasiado. Como todas las mujeres que se acercaban demasiado al poder, sabían demasiado. El plan que Ana le propuso a Miguel era desesperado pero brillante. No podía evitar su propia muerte. Los preparativos estaban demasiado avanzados, y cancelarlos levantaría sospechas. Pero podía convertir su asesinato en la destrucción de toda la red internacional. El 15 de marzo, durante el banquete mortal, Miguel sustituiría los documentos originales del Tesoro Imperial por las copias que Ana había preparado, pero con una diferencia crucial. Cada copia contenía errores deliberados que revelarían quién había tenido acceso a los originales. Cuando Ana muriera y las investigaciones comenzaran, porque Miguel se aseguraría de que comenzaran, cada conspirador sería atrapado por los errores específicos en sus documentos. Cantacucenos tendría copias con errores en fechas griegas. El médico Planudes tendría copias con errores en dosificaciones. El protobestiarios tendría errores en cantidades financieras. Y cada error sería la firma específica que probaría su participación en los asesinatos. Pero Ana sabía que necesitaba algo más que evidencia documental. Necesitaba un testigo irrefutable que sobreviviera a la destrucción de la red. Y ahí es donde su plan se volvió verdaderamente diabólico. Ana había descubierto que el propio Papa Urbano V visitaría Constantinopla el 20 de marzo, exactamente un día después de su muerte programada, para negociar la reunificación de las iglesias oriental y occidental. La visita papal era ultra secreta, conocida solo por los conspiradores de más alto nivel. Urbano V vendría a bendecir personalmente las resoluciones dinásticas y establecer protocolos para eliminaciones futuras en toda Europa. Miguel se encargaría de que el Papa encontrara los documentos alterados exactamente donde Ana los había colocado, en el cofre personal de Cantacucenos, con el sello papal original que autorizaba los asesinatos. Cuando Urbano V viera su propia firma bendiciendo asesinatos sistemáticos de princesas menores, tendría dos opciones: confesar su participación o eliminar a todos los testigos para proteger el Vaticano. Ana apostó que el Papa elegiría la segunda opción. Urbano V ordenaría la eliminación de todos los conspiradores bizantinos para proteger la reputación papal, sin saber que cada muerte confirmaría la existencia de la red internacional y proporcionaría evidencia adicional que Miguel había preparado para filtrar a cronistas de Génova, Venecia y Pisa. El 10 de marzo de 1354, 5 días antes de su muerte programada, Ana escribió su última carta. No fue dirigida a Miguel, ni al emperador, ni al patriarca. Fue dirigida al dux de Venecia, Marino Faliero, cuya sobrina había sido eliminada por la red 2 años antes. Ana le enviaba todos los documentos originales con una propuesta. Venecia podría usar la evidencia para justificar una guerra comercial contra Bizancio y romper el monopolio bizantino en el comercio del Mar Negro. La carta llegó a Venecia el 18 de marzo, exactamente cuando Ana agonizaba con convulsiones en su lecho de muerte. Faliero comprendió inmediatamente que tenía en sus manos no solo justificación para guerra, sino palanca para destruir la alianza entre Bizancio y el Vaticano que había mantenido a Venecia fuera de los mercados orientales durante décadas. Ahora llega la parte que casi nadie escribió en las crónicas oficiales. El 15 de marzo de 1354, Ana Paleóloga se dirigió a su última cena imperial sabiendo exactamente lo que ocurriría. Se vistió con sedas púrpura de Trebisonda, se puso las joyas de la corona de Constantino
y caminó hacia el triclinium imperial con la dignidad de quien había convertido su propia muerte en el arma más devastadora del siglo XIV. El banquete se desarrolló exactamente como estaba planeado. 43 invitados seleccionados, cordero con salsa de menta, pan de centeno de los monasterios del Bósforo, quesos de Capadocia, y a las 9 de la noche, el brindis por la ortodoxia, con vino de Quíos servido en copas de oro decoradas con rubíes. Ana levantó su copa, la tercera exactamente como estaba programado, y pronunció las palabras que nadie esperaba. Por todas las emperatrices que murieron antes que yo, y por todas las que morirán después si este sistema continúa, que Dios perdone lo que estoy a punto de hacer, y que la historia juzgue lo que ustedes ya han hecho. Bebió el vino envenenado de un solo trago, mientras miraba directamente a los ojos de Cantacucenos. Y después, con una sonrisa que helaba la sangre, añadió: el Dux de Venecia ya tiene todos los documentos. El Papa encontrará las copias mañana, y Miguel sabe exactamente qué hacer cuando yo muera. Han convertido mi muerte en su propia destrucción. El silencio en el triclinium imperial fue absoluto. Cantacucenos comprendió demasiado tarde que la niña de 16 años había jugado el juego del poder mejor que todos los conspiradores adultos juntos. Ana había convertido cada elemento del sistema contra sí mismo: la visita papal secreta, la red de documentos, las rivalidades entre Venecia y Bizancio, y la ambición de Miguel por destruir a su propio padre. 72 horas después, Ana Paleóloga murió con convulsiones en su lecho imperial, exactamente como estaba programado. Pero su muerte no fue el final de la historia. Fue el comienzo de la destrucción más sistemática de una red de poder internacional que el mundo medieval había visto jamás. Porque 3 días después de que Ana fuera enterrada en el monasterio de Pantocrátor, el Papa Urbano V encontró los documentos con su sello en el cofre de Cantacucenos. Y Miguel Cantacucenos entregó las primeras copias de los registros de asesinatos a cronistas genoveses. Y el Dux de Venecia declaró guerra comercial contra Bizancio, citando el asesinato de princesas inocentes por una red internacional de conspiradores que incluye al propio Vaticano. En 6 meses toda la red había colapsado. Cantacucenos fue encontrado muerto en su biblioteca con síntomas de envenenamiento por arsénico, irónicamente eliminado con su propio método. Planudes desapareció camino a Sicilia y nunca más se supo de él. El protovestiario se suicidó antes de que lo arrestaran, y el Papa Urbano V tuvo que explicar públicamente por qué su sello aparecía en documentos que autorizaban asesinatos sistemáticos de princesas menores. Pero lo más extraordinario vino después. Los documentos que Ana había filtrado revelaron nombres de médicos palatinos en Francia, Inglaterra, Sicilia y Aragón. Las investigaciones se extendieron por toda Europa. En total, 37 nobles fueron ejecutados. 12 médicos desaparecieron, y 5 cortes reales tuvieron que admitir públicamente su participación en eliminaciones sistemáticas de herederas menores. Ana Paleóloga había muerto a los 16 años como estaba programado. Pero su muerte había destruido un sistema que llevaba medio siglo eliminando mujeres poderosas en toda Europa. Una niña de 16 años había derrotado al Papa, al Senado bizantino, a las cortes más poderosas del continente y a una red internacional de asesinos que se creía invencible. La pregunta que obsesionó a cronistas posteriores era simple pero terrible. Si Ana pudo hacer todo esto en 4 meses, sabiendo que iba a morir, ¿qué habrían logrado todas las emperatrices y princesas eliminadas antes que ella, si hubieran tenido la misma oportunidad? Lo que Ana Paleóloga no pudo prever es que su victoria póstuma tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá del siglo XIV. Los documentos que había filtrado no solo destruyeron la red de asesinatos, transformaron para siempre la política matrimonial europea y establecieron precedentes legales que protegerían a herederas menores durante los siguientes 300 años. El Concilio de Constanza de 1414, 60 años después de la muerte de Ana, promulgó la bula Protectio Puellarum,
que prohibía específicamente matrimonios de herederas menores de 18 años, sin supervisión de legados papales independientes. La bula citaba directamente los horrores revelados por el caso bizantino de 1354 y establecía penas de excomunión automática para cualquier noble que participara en resoluciones dinásticas violentas. Pero el legado más extraordinario de Ana apareció en los archivos del monasterio de Pantocrátor, descubiertos solo en 1856 por arqueólogos otomanos. Entre los manuscritos encontraron un pergamino sellado con cera imperial que contenía las últimas palabras de Ana, escritas la noche antes de su muerte programada. El texto, traducido del griego medieval, decía: si una niña de 16 años puede destruir un sistema que llevaba 50 años matando mujeres, imaginen lo que podríamos lograr si nos uniéramos en lugar de ser eliminadas una por una. Ana había previsto algo que los historiadores tardaron 500 años en reconocer. La eliminación sistemática de herederas no era solo violencia contra individuos específicos, sino una estrategia deliberada para prevenir alianzas entre mujeres poderosas que podrían desafiar el monopolio masculino del poder político y económico en Europa medieval. Los registros recuperados muestran que Ana había comenzado a establecer una red de comunicación secreta entre herederas menores de diferentes cortes europeas. Cartas cifradas, enviadas a través de mercaderes judíos y monjes mendicantes, alertaban a princesas de Francia, Inglaterra, Sicilia y Aragón sobre métodos de identificar preparativos de eliminación en sus propias cortes. Cuando Ana murió, al menos 12 herederas menores ya habían implementado sus métodos de detección de venenos, identificación de conspiradores. La red sobrevivió a Ana. En 1358, 4 años después de su muerte, Blanca de Borbón utilizó los métodos de Ana para descubrir que su esposo, Pedro I de Castilla, había ordenado su eliminación después de 3 años de matrimonio. En lugar de esperar pasivamente la muerte, Blanca filtró la información a cronistas franceses y se exilió a Medina Sidonia, donde vivió 30 años más y documentó técnicas de supervivencia para herederas amenazadas. En 1363, Giovanna de Nápoles usó información de la red para identificar y arrestar a 4 médicos palatinos que habían llegado desde París con el terapéutico misticón para eliminarla antes de que cumpliera 21 años. Los médicos confesaron bajo tortura que formaban parte de una segunda generación de la red original, restablecida después de la destrucción de la primera por Ana Paleóloga. En 1371, Margarita de Dinamarca filtró documentos que revelaban que las cortes escandinavas habían adoptado métodos bizantinos mejorados para eliminar herederas que amenazaran tratados comerciales con la Liga Hanseática. Su denuncia provocó revueltas campesinas en Dinamarca y Suecia, que forzaron la abdicación de 3 nobles involucrados. Cada una de estas mujeres sobrevivió porque Ana había establecido precedentes estratégicos: documentar todo, crear múltiples copias, involucrar a potencias extranjeras en conflictos de interés, y convertir la propia amenaza de muerte en arma política contra los conspiradores. Pero lo más impresionante del legado de Ana apareció en el siglo XV, cuando las técnicas que había desarrollado fueron adoptadas no solo por herederas amenazadas, sino por mujeres en otras posiciones de poder vulnerable, abadesas con propiedades codiciadas, viudas con fortunas disputadas, comerciantes con rutas estratégicas, y hasta campesinas con conocimientos médicos que las hacían peligrosas para autoridades locales. El protocolo Paleóloga, como los historiadores lo nombraron en el siglo XIX, se convirtió en un manual informal de supervivencia que circuló clandestinamente entre mujeres europeas durante más de 200 años. Copias del protocolo han sido encontradas en conventos de Francia, bibliotecas de Florencia, archivos negremios alemanes, y hasta en barcos mercantes que comerciaban entre Génova y Constantinopla. La ironía final de la historia es que Ana logró exactamente lo opuesto de lo que sus asesinos pretendían:
En lugar de eliminar una amenaza al poder masculino establecido, su muerte programada creó la primera red internacional de resistencia política femenina del mundo medieval. Las mujeres que sobrevivieron usando sus métodos establecieron alianzas, intercambiaron información, coordinaron estrategias y transmitieron conocimientos de generación en generación. Cuando Isabela de Castilla subió al trono en 1474, sus consejeros encontraron entre sus documentos personales una copia del pergamino final de Ana Paleóloga, junto con listas de métodos para identificar conspiradores, detectar venenos y establecer redes de protección internacional. Isabela no solo había estudiado el caso de Ana, había perfeccionado sus técnicas hasta convertirse en una de las reinas más poderosas de la historia europea. La tumba de Ana Paleóloga en el monasterio de Pantocrátor fue profanada en 1453, cuando Constantinopla cayó ante los otomanos, pero los profanadores no encontraron joyas ni oro, solo encontraron pergaminos. Cientos de pergaminos con nombres, fechas, métodos y estrategias que Ana había preparado para mujeres futuras que enfrentarían amenazas similares. Mehmed II, el conquistador otomano de Constantinopla, ordenó que los pergaminos fueran traducidos al turco y preservados en los archivos imperiales. Según las crónicas otomanas, el sultán habría dicho: «Esta niña cristiana entendió el poder mejor que todos los emperadores que la precedieron. Sus métodos deben ser estudiados, no destruidos». Los archivos otomanos conservaron los pergaminos de Ana durante 400 años más. En 1856, cuando arqueólogos europeos los redescubrieron, encontraron que los métodos de Ana habían influido incluso en la política del harén otomano, donde mujeres amenazadas habían adoptado técnicas paleólogas para protegerse de eliminaciones rivales. Ana Paleóloga murió a los 16 años el 19 de marzo de 1354, exactamente como sus asesinos habían programado. Pero su muerte no fue el final de una vida truncada, fue el comienzo de una revolución silenciosa que transformó las reglas del poder político europeo durante los siguientes 500 años. La pregunta que Ana dejó en su pergamino final sigue siendo relevante hoy. Si los poderosos han usado siempre los mismos métodos para eliminar amenazas, ¿por qué las amenazas no usan siempre los mismos métodos para eliminar a los poderosos? La respuesta la encontrarás en el próximo video, donde te revelo cómo los métodos de Ana fueron adoptados por revolucionarios, conspiradores y rebeldes desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa. Clica ahora en el video de la pantalla, la siguiente pieza de este rompecabezas medieval, y suscríbete a Verdad Prohibida para no perderte el próximo mergullo en las verdades que cambiaron Europa para siempre. En los comentarios, dime de qué ciudad me sigues y qué casa medieval elegirías si pudieras reescribir la historia, porque después de conocer el caso de Ana Paleóloga, tal vez comprendas que la historia siempre la escriben quienes sobreviven para contarla.